Con la presentación de la propuesta energética del PRD por parte del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, se da por terminada la primera fase de esta reforma al presentar sus propuestas a las tres principales fuerzas políticas en el país, con lo cual también se está dando en firme el primer paso para alcanzar las modificaciones que nos hacen falta en nuestro país. La propuesta planteada por el Partido Acción Nacional coincide en las demás presentadas en aspectos de reducción de las cargas fiscales y de mejoramiento de la administración de la paraestatal Pemex, fortaleciendo sus esquemas internos de transparencia y rendición de cuentas, así como el brindar la autonomía presupuestaria, pero discrepa en lo concerniente a la forma en la que participaría la iniciativa privada, ya que pretende que sea por medio de concesión como se incluya al capital nacional o extranjero en prácticamente todas las etapas de la cadena de valor de los hidrocarburos. La propuesta del gobierno federal presentada por el presidente Enrique Peña Nieto resultó más moderada de lo que se esperaba, ya que si bien pretende abrir Pemex a la iniciativa privada, no lo hace por la vía de las concesiones, sino mediante los contratos de riesgo y utilidad compartida, otorga permisos para que privados construyan y operen infraestructura de refinación, transporte, distribución y almacenamiento de derivados de petróleo, así como en la generación de electricidad. Además, pretende reformar los artículos 27 y 28 constitucionales. La principal coincidencia entre las fuerzas políticas y prácticamente toda la sociedad mexicana está en la necesidad urgente que tenemos de que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad se conviertan en palancas del desarrollo nacional y dejen de ser consideradas como espacios de privilegio para altos directivos como para los trabajadores sindicalizados, tanto por los altos sueldos que se otorgan como por las canonjías que reciben. Una prueba de esta urgente necesidad que tenemos de aprobar esta reforma la encontramos en la reducción de los niveles de crecimiento que se habían pronosticado para el presente año, ya que del 3.5 que inicialmente se había dicho, se redujo a 1.8, según cifras proporcionadas por la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La primera versión de la privatización de Pemex en México se presentó con Porfirio Díaz, cuando afirmó que quien es propietario del suelo lo es también del subsuelo, y con esto abrió la puerta de los Estados Unidos, que ya explotaban nuestras riquezas petroleras y quien en la Primera Guerra Mundial logró aportar el 30% total de los hidrocarburos utilizados por las naves de guerra de los aliados, sin que el vecino del norte le pagara un solo centavo de arancel a México por el petróleo que extrajera de nuestro país. Ante esta realidad, el propio Winston Churchill ordenó cambiar el sistema de combustión de sus enormes barcos que utilizaban carbón de combustible por hidrocarburos, vendidos precisamente por Estados Unidos procedente de México. Los historiadores aseguran que con todos los presidentes que ha tenido nuestro país se han tenido acuerdos con Estados Unidos y la falta de estos acuerdos ha costado la vida a muchos de ellos. Con Venustiano Carranza, la historia de un giro importante al plasmar en el artículo 27 constitucional que el Estado era propietario de todo el suelo y subsuelo, también le costó la vida. Con Obregón se llegó a otro arreglo en los tratados de Bucareli con los americanos, que también abordaron el tema del petróleo y finalmente también murió asesinado. El presidente Lázaro Cárdenas, que en 1935 vio nacer el Sindicato de Trabajadores Petroleros, en 1938 solicitó a las empresas extranjeras que acataran las órdenes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordenaba se respetaran los derechos laborales de los petroleros. Pero cuenta la historia que en esa reunión los representantes de estas empresas norteamericanas básicamente se burlaron del presidente al afirmar que no aceptarían ningún ordenamiento de nadie. La historia asegura que al término de esa reunión convocó a su gabinete y la tarde del 18 de marzo de 1938 decretó la expropiación petrolera y también los bienes de las compañías extranjeras. Ya en la etapa moderna, Carlos Salinas de Gortari ordena la cancelación de todo tipo de proyectos de refinación y construcción de infraestructura, como las propias refinerías, para que fuera Estados Unidos quien llevara a cabo la refinación de los hidrocarburos. Miguel de la Madrid Hurtado, cuando era secretario de Hacienda, fue quien impuso la carga de quitarle el 74% de todos los recursos que recibiera Pemex por concepto de ventas, y del 27% restantes tienen que pagar impuestos. Durante el gobierno de Luis Echeverría se descubrió uno de los depósitos petroleros más grandes, como fue Cantarell, lo que permitió contar con una gran cantidad de recursos económicos que sin embargo no fueron suficientes para Ernesto Zedillo, quien a través del sistema de PIDIREGAS, que son empréstitos al Banco Mundial, logró que le soltaran más recursos con intereses altísimos, dejando como garantía el propio petróleo y la renta petrolera. Lo que se afirma de que Estados Unidos en varios años será autosuficiente y que no comprará petróleo a ningún país es la mentira más grande que pretenden hacernos creer, ya que es precisamente nuestro vecino del norte el que está quedándose solamente con las reservas estratégicas al no vender un solo barril que extrae de su subsuelo, pero que además gasta diariamente de 28 a 30 millones de barriles,
cuando su producción apenas supera los 6 o a veces 7 millones de barriles por día. Lo que no se ha explicado por parte del gobierno federal es la cuestión de los contratos de riesgo compartido, porque lo que hasta hoy se entiende es que las empresas privadas podrán contar con un ingreso del 49% del hidrocarburo que se extraiga en el lugar donde trabaje, y la perforación que realice, que les cuesta alrededor de $1 millón, esta inversión será por única ocasión, mientras que la concesión será por mínimo 50 años, la totalidad de ellos solamente para extender la mano. Los ingresos anuales de Pemex oscilan entre los 100 y 120 mil millones de dólares y representa poco menos del 40% del total de los recursos que opera el gobierno federal. De tal forma que se debe tomar mucho en cuenta lo anterior, porque las empresas privadas, nacionales y extranjeras no son madres de la caridad, y lo que hoy se apruebe como bonanza puede ser la pobreza del mañana. El reformar la Constitución para que se incorporen las empresas privadas nacionales y extranjeras es dar la razón a quienes piensan que no somos capaces de poder salir adelante por nosotros mismos. Cierto que estamos atrasados en tecnología para aprovechar las riquezas en aguas ultraprofundas, pero también es cierto que en suelo mexicano tenemos más riquezas susceptibles de aprovecharse, que pueden generar los recursos que se requieren para poder desarrollar poco más adelante finalmente a México. La corrupción que se genera en el sindicato que encabeza Romero de Champs es tan solo una pantalla para ocultar a quienes verdaderamente se aprovechan de la renta petrolera. Al perder Pemex prácticamente dejaríamos en manos de unos cuantos el desarrollo integral del país, y eso tal vez sea el mayor reclamo de nuestros hijos. El pretender considerar que la iniciativa del presidente Peña Nieto es la mejor sin quitarle una sola coma es negar la gran diversidad que existe en el país, por lo que se debe de conformar una reforma donde se eliminen los obstáculos y se incorporen las mejores propuestas, provengan de donde provengan. El trabajo de los legisladores federales los observamos y estaremos pendientes todos y cada uno de los mexicanos, pero sobre todo será el legado que servirá para entender que a pesar de durar 3 años los diputados y 6 los senadores, el orgullo o la vergüenza será quienes los definan. Y amigos, todo, muchas gracias, buenas tardes, nos vemos la próxima.